Saludos amigos de Principalmente. Hoy contamos con la presencia de uno de los juristas más importantes de todos los tiempos de República Dominicana. Me refiero al doctor Marino Vinicio Castillo. La verdad es que para Principalmente es un honor haber tenido la oportunidad de contar con una figura tan destacada del derecho dominicano como lo ha sido durante los últimos 40, 50 años el doctor Marino Vinicio Castillo, un penalista, un abogado a tiempo completo, que yo siempre le digo a él cuando tengo la oportunidad de que hoy cientos de jóvenes y no jóvenes abogados de República Dominicana se inspiraron en la trayectoria del doctor Marino Vinicio Castillo para estudiar la carrera de Derecho. Tanto el doctor Ramón Núñez, el doctor Tony Delgado como un servidor, la verdad que nos sentimos honrados, doctor, de contar con su presencia en este programa Principalmente, que se dedica básicamente a analizar temas jurídicos trascendentales de importancia capital para el desenvolvimiento de nuestro país y sobre todo el desenvolvimiento institucional de la República. Bien, en realidad el honor para mí es mayor resultar invitado para participar en un programa de este tipo, de esta naturaleza. Tanto el doctor Ramón Núñez como el magistrado Radamés Jiménez Peña, como el doctor Tony Delgado, para mí son expresiones muy importantes del derecho y de todo cuanto ha sido el quehacer de esa terrible misión de impulsar el proceso de justicia entre nosotros y la aplicación del derecho. De manera que venir a este programa Principalmente es un honor que yo agradezco, y no son 50 años, son 57 de ejercicio. Me siento muy feliz de estar aquí junto a ustedes y ojalá poder contribuir modestamente con cualquier tipo de parecer o criterio que pueda ser útil. ¿Cómo no? A propósito, doctor, de esa experiencia acumulada por usted, ya casi 60 años de ejercicio profesional, intenso en la primera línea. Sí. Para nosotros, este es un programa en el que tenemos que aprovechar la presencia de figuras como usted. ¿Ha cambiado mucho la tarea del abogado durante toda esa trayectoria? Yo creo que ha seguido siendo la misma. Lo único que es evidente que el cambio de la normativa procesal ha impuesto patrones de desarrollo tanto de la defensa como de la acusación bien peculiares, diferentes al tiempo en que el sistema inquisitorial de origen francés que nosotros teníamos durante tantos años nos imponía otros requerimientos, pero básicamente es la misma en cuanto a las cuestiones fundamentales, en cuanto a la esencia deontológica, la lealtad al interés que se defiende, la seriedad y la condición, no perder de vista la condición de auxiliar de justicia que es el abogado, la lealtad al tribunal, el esfuerzo, sobre todo en el proceso escabroso de la prueba. Es decir, básicamente son tareas incólumes, son sostenibles, es muy difícil sustraer o sustituir algunas de ellas. Claro, yo tengo impresiones interesantes porque he estado observando, y el doctor Núñez ha sido uno de los mejores expertos en el manejo de la nueva normativa procesal penal, cosas que me han llevado a cierta alarma. Por ejemplo, yo no he estado nunca conforme con la inercia del juez actual. La condición de tercero imparcial, yo llamo muchas veces de jurado personal, unipersonal o individual, no me gusta. No me gusta porque yo tengo como una
formación originaria desde que estudiaba la carrera. Aprendí en los textos de los maestros de la prueba, Goldfer, Mittermeier, algo en lo que he creído. Me explico. El juez se debe suponer, de lo contrario hay peligro, que es profesional, bien formado, conocedor del derecho y seguramente la conciencia más imparcial, más neutra y más favorable a la identificación y localización y detección de la verdad judicial, que sabemos que tiene una eficacia importante, pero para no entrar en conflicto con la filosofía, la verdad judicial. Entonces, ese ente que es el responsable, que es el mejor formado, en el sistema adversarial acusatorio tiene una pasividad y es más bien un oidor de habilidades de las tribunas. Ocurre que el compromiso final de fallar le corresponde a él. Es previsible, y creo que en práctica ocurre muchas veces, que él se dé cuenta en un momento, cuando es el juez, aún el colegiado, ellos se dan cuenta que hay una tribuna mejor provista de formación, de más conocimiento, de más habilidad, que está llevando las cosas con desventaja para la otra. Y saben exactamente que se puede producir algún tipo de colapso de la tribuna que está en desventaja. Sin embargo, las posibilidades de salir en su rescate son mínimas, por no decir nulas. Ese es el que yo llamo no tercero imparcial. El juez termina por ser medio testigo de piedra. No me gusta. Tengo incluso la creencia muy arraigada desde hace mucho tiempo, y la vi en el desarrollo de los procesos criminales en que intervine, que un juez bien formado es la garantía máxima del proceso, del control del proceso. El hecho de que tenga la posibilidad de preguntar, de sobreasegurarse sobre aspectos, de interrogar, de promover, que tenga alguna actividad. Si está bien formado, no lo va a llevar a posiciones apasionadas y prejuiciosas. Sobre todo porque la carga final del fallo, que es lo que va a pesar sobre su conciencia, va a estar más acorde con la experiencia vital de la averiguación en la que él ha sido parte. Por eso yo siempre he creído que el sistema presuncional, la presunción, con las exigencias de graves, precisas, concordantes, es un medio de prueba importantísimo que yo llego a considerar más confiable que el propio testimonio, si la maneja el juez responsable. Yo comprendo su preocupación por la calidad de la decisión del juez, ¿no? Eso significa entonces, y creo que usted lo ha dicho, la necesidad de las habilidades de las partes. Eso obliga entonces en un sistema de corte acusatorio a fortalecer la capacidad de la acusación, del abogado también. Es que yo creo que es un tipo diríamos, de desnaturalización, no, pero sí de deformación de los alcances del debate. La persona que va a decidir no puede permanecer tan al margen en la difícil tarea de identificar la verdad. Quizá no estamos llevando, doctor, y disculpe, del Evangelio, donde dice el maestro, ¿dónde están los que te acusan? Si nadie te acusa, yo no te puedo acusar.
Y en ese terreno es que de algún modo es colocado el juez. Hay algo de esto. Y entonces está el problema del trámite, la complejidad del trámite. Sí. Tenemos que ver no el debate en los niveles más altos, en los niveles excelsos, sino en el nivel promedio. Vamos a tomar el promedio. Ni tomamos lo excelso ni tomamos lo insuficiente, no, el promedio. La complejidad del trámite y el laberinto del proceso mismo y las circunstancias y la propia captación de la prueba y la imperiosa necesidad de proveer la prueba en esos términos apremiantes. No me gusta tampoco el hecho de que la prueba nueva está muy restringida y ocurre que existe la sospecha de que el proceso pueda ser infectado, dañado con pruebas maliciosas, insertas, pero también existe la posibilidad de que se evidencien pruebas importantes y relevantes cuando ya hay dificultades para poderla introducir. La idea es que eso ha cambiado, en mi opinión, en cierto modo, el carácter del debate y la relación con los jueces. Yo recuerdo haber trabajado ante cortes importantes, cortes magníficas. Yo recuerdo a Marionés García de Peña, que era presidente de la Corte de La Vega. Recuerdo jueces profundos. Recuerdo cuando me gradué al principio, haber postulado ante don Alfredo Conde Pausa, juez de primera instancia. Ese equilibrio, esa profunda sabiduría y esa actitud honesta de considerar la naturaleza del conflicto y de no caer en prejuicios ni en parcialidades ociosas. Eso es imponente. A mí me luce que el juez necesita más actividad. Yo incluso fui a una experiencia, la única que he tenido en la vida, fui a prestar un testimonio en España, en ocasión de un litigio que había sobre una cuestión de una fábrica de cemento, ¿no? Yo fui a prestar testimonio porque había tenido conocimiento como abogado en muchos aspectos. Y el juez fue activo, en una forma. Sí, pero recuerden esto, para que ustedes vean el grado de actividad que tuvo. Uno de los testigos de la otra parte planteó una cantidad de información y cosas. Y hay un momento en que cuando termina dice, yo tengo un montón de pruebas de esto aquí, en este maletín. Y el juez le dice, un momento, deme ese maletín, muéstreme lo que usted tiene ahí. Y se pone a leerla en plena audiencia. Y en un momento le dice al fiscal, fiscal, esto puede contribuir a su mejor edificación. Increíble, yo me quedé, digo, mira, y ellos tienen, sabemos, ellos están liberando lentamente el juez, lo están haciendo cada vez más partícipe, más activo, más beligerante, porque es que lo que surja como fallo, ustedes, claro, han rehusado en una forma espectacular la cuestión de la íntima convicción. Y yo muchas veces le respondo a los partidarios de esa apuración. En los juicios de jurado, ¿quién decide la culpabilidad? La gente del pueblo. Sí. ¿En base a qué? A convicción. A su convicción. Una convicción primaria, sí, elemental. La convicción del juez es una convicción distinta de un profesional de conocimientos sólidos. Ahora, que la exigencia de la motivación sea mayor, que tenga que razonar y tenga que explicar y justificar esa convicción por íntima que sea, yo estoy de acuerdo.
Totalmente. Lo Entonces, que pasa es que son dos, tienen en común que son sistemas de libre apreciación. Sí, sí. Lo que pasa es que, tal como usted sabiamente señala, el juez lego, que sería el jurado, no le podemos pedir que motive conforme a los estándares. Pero fíjese, doctor, sobre qué decide, culpable o no culpable. Exacto. El juez profesional se limita a fallar conforme a esa decisión primaria que muchas veces en los lugares donde está pena de muerte es vida o muerte. Sí. Y la toma el pueblo. De todas maneras, doctor. Entonces, ¿por qué satanizar al juez? Claro, están las máximas de experiencia, la ciencia, los tres componentes de la... Pero yo querría como que el juez se importantizara más, que el juez pase a ser más activo. Acaba de pasar un proceso en estos días, ¿sí?, que a mí me chocó mucho. Primero porque creo en el colegiado que dio el fallo. Es Sara Veras. Para mí una magistrada respetable, una muchacha excelente. Descargan a 3 sujetos que le dieron muerte, acusados de darle muerte a una odontóloga. Sucede que yo había tratado en mi programa La Respuesta, el caso, porque fue tan patético, fue tan triste la pobre muchacha. Venía, creo que de la iglesia de Juan Luis Guerra, y desesperada se quiso refugiar en una segunda planta, la persiguieron y la mataron, y ella gritaba y todos los vecinos oyeron, para robarle un anillo que parece que estaba, bueno, se le descarga sobre el fundamento de que la prueba no se presentó adecuadamente. Parece que hubo problemas o con la pistola o la mapificación de las llamadas de los sujetos allí, el auto, y creo que un testigo declaró, según se me dijo después, había más testigos en el principio, pero temían declarar, que era la parte que a mí más me... Es decir, estaban adoloridos, espantados con el hecho, pero no se comprometieron, no se atrevían a declarar lo que vieron. Entonces, yo pienso que para los muchachos, los jóvenes jueces que estaban, esa dificultad, esa, diríamos, insuficiencia en la prueba, esos defectos que pudieron haber, posiblemente no salven su conciencia. Entonces producen el descargo porque estrictamente deben cumplir la normativa. Pero está el otro tribunal, el tribunal íntimo, el del juez. Bueno, es decir, técnicamente tú no eres condenable, pero yo tengo el convencimiento de que tú mataste. Dios mío, ¿cómo resolverlo? Entonces, hay un efecto colateral devastador que es malo. ¿Cómo pasa a la sociedad el problema? El mensaje. El mensaje es provocador de lo que sabemos que se denomina la decepción cognitiva. La sociedad va perdiendo fe en la experiencia judicial. Entonces se van armando pasiones y reacciones indeseables, caóticas, de venganza privada, de linchamiento, de desconocimiento de la eficacia del aparato judicial. Y eso es caos. Entonces, ¿cómo poder salir a decirle a la sociedad, no, es que está bien descargado, porque no lo va a entender? Está atrapada su percepción en el dolor inmenso de la condición de mujer, de profesional, la persecución, la desesperación, los gritos. Óigame. Entonces, se dan esos casos que yo pienso que si los jueces tuvieran en la experiencia probatoria más cancha, más posibilidades de ellos hacerse cargo de identificar. Y si se le diera a la presunción, se le restableciera a la presunción su nobilísima tradición buena cuando se aplica bien, cuando son graves, precisas, concordantes, bien motivadas. Yo dudo mucho que se pudieran producir experiencias de descargo en esas condiciones. Es decir,
Eso es respondiendo más o menos los dos escenarios con el que me formé. A pesar de que debo decirles que para mí el sistema adversarial acusatorio, yo lo digo siempre, no me era ajeno. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos por los textos. El que estudió por Garot sabía que se iba a encontrar con el sistema sajón, la explicación del sistema inglés y el sistema francés. Es decir que no, para mí no es una sorpresa, no fue una sorpresa. Pero evidentemente, ahora, ¿cómo está la relación pendular? El crimen y la ley. ¿Quién está en una posición dominante? ¿Quién está apareciendo ante la sociedad como inalcanzable? El crimen. La ley tiene dificultades, tiene asfixia. Desde la autoridad, de la propia autoridad que le persigue, investiga, hasta el juzgamiento mismo tiene dificultades. Entonces, eso sí es peligroso. Doctor, el tema es sumamente interesante. Vamos a seguir dilucidando el mismo, pero mientras tanto vamos a hacer una breve pausa. El tema es sumamente interesante, doctor, y tenemos que seguir analizándolo. Obviamente que la reforma procesal penal ha significado un cambio, si se quiere, de la cultura jurídica nacional, sobre todo en aspectos tan fundamentales como son la investigación y lo que tiene que ver con el juzgamiento. Cosa que usted tiene válidamente razones y que cuando obviamente se producen cambios, la adaptación de esos cambios traen trastornos que son inevitables y a veces incomprendidos por la propia sociedad. Nosotros entendemos que la reforma procesal penal ha tenido sus altas y sus bajas. Y yo básicamente viéndolo desde la óptica que tuve la oportunidad de participar de manera activa en mi función de Procurador General de la República, como rector de uno de los elementos esenciales del proceso, como lo es el Ministerio Público, un operador fundamental, lo pude palpar en carne propia. Pero además hay otros operadores del sistema, aparte de los jueces, que como con mucha razón usted dice que hay que hacer algunos ajustes. También hay otros operadores, aparte de los jueces y el Ministerio Público, y un operador que es clave y fundamental y que hay que ponerle una atención especial. Un operador clave, doctor, que es nada más y nada menos que la Policía Nacional. Evidentemente, ese operador se ha quedado atrás en lo que tiene que ver con la reforma. No quiero decir que los demás operadores del sistema de justicia hayan avanzado lo suficiente para responder de manera efectiva a los requerimientos de esta nueva reforma procesal penal que se implementa en República Dominicana a partir del año 2004, septiembre del año 2004. Yo siempre decía, todavía no era Procurador General de la República, que estaba de acuerdo con la reforma procesal penal. Lo único que entendía que primero había que poner en condiciones a los receptores, a los operadores de esa reforma, ponerlo en condiciones de responder de manera efectiva a los requerimientos de la misma. Y eso ahí ha sido el gran déficit que ha tenido la reforma procesal penal. Los operadores, a excepción de los jueces que sí
fueron los primeros que se prepararon. Luego, posteriormente, el Ministerio Público, que ya aún tiene alguna falencia, pero más o menos se ha preparado, está en condiciones ya de responder a los requerimientos, pero ese operador fundamental, que lo es la Policía Nacional, todavía está muy lejos de responder a los requerimientos de esa reforma procesal penal. ¿Por qué, doctor? Por cuestiones hasta de índole, de capacitación, de cuestiones materiales. La Policía Nacional requiere de una reforma que se ha discutido, que se ha debatido y que lamentablemente no se han invertido los recursos necesarios para que la Policía Nacional, como órgano operador fundamental del sistema de justicia, pueda responder de manera efectiva a esos requerimientos de esta nueva reforma procesal penal. Yo siempre he dicho que una reforma a la Policía Nacional debe partir de una mejora sustancial de las condiciones de vida del Policía Nacional. No se le puede exigir a un Policía Nacional que gana un salario de miseria que sea efectivo en contra de la criminalidad. Un Policía Nacional que no tiene garantizado las más mínimas condiciones de vida material, no se le puede exigir. Yo he dicho y siempre lo he planteado, doctor, que el salario mínimo de un Policía Nacional debe ser 25.000 pesos. Estamos hablando del policía raso. Y así de manera escalonada hasta llegar al rango más alto de un policía, que es general o mayor general, que en este caso sería el jefe de la Policía Nacional. Pero debemos partir de cambiar primero las condiciones materiales de existencia de ese servidor fundamental de la seguridad ciudadana, que lo es el Policía Nacional. Colega, somos los tres abogados. El problema no es tan simple, no es tan simple. Nosotros tenemos la obligación de hacernos nuestro mea culpa. El fracaso no se puede focalizar en esos niveles. El juzgamiento, que es la experiencia extrema, tiene falencias alarmantes, alarmantes. Debo decirle, el código es magnífico. ¿Quién pone en duda? Es un código garantista, formidable. ¿Cuáles fueron, a mi juicio, los tropiezos? ¿O cuáles han sido los tropiezos que ha encontrado? Y va a encontrar mayores. Quizás un juicio de don Luis Jiménez de Azúa en su Tratado General de Derecho Penal nos sirva para entender el problema. Él dice, el legislador puede elaborar, refiriéndose a la tipología de las infracciones, el texto perfecto, perfecto, brillante, pero siempre habrá que aguardar la respuesta de la vida. Si el texto hacia la sociedad no es bien percibido, no es bien asimilado, no se produce ese cambio cultural que usted cree ver, que es dificilísimo de establecer, porque está conectado con lo que es la percepción general de una sociedad con sus lastres de atraso, de dificultades en el conocimiento. La idea es que primero se puso en vigencia abruptamente, con el criterio de almanaque, que yo digo, era incorrecto. Lo ideal hubiese sido comenzar por las infracciones menos graves, hacerlo progresivo y tratar de irlo dosificando para ambientarlo en la sociedad a la cual se le aplica. Y después, que es muy, muy importante, en una política de nueva normativa procesal, las garantías que son esencialísimas, que están previstas en convenciones internacionales, en constituciones, la nuestra es un ejemplo, son magníficas y su protección es imperativa.
El problema es el péndulo. Si el momento en que la legislación garantista entra en vigencia, el crimen está predominando por su riqueza, por su violencia, y la ley está apalastrada porque no funciona la entidad policial, porque la tradición de la justicia como tal es muy, muy lamentable. Entonces habrá una parte mínima, pero muy efectiva y peligrosa de la sociedad, que son las estructuras criminales y el propio delincuente individual empedernido, que va a hacer uso de las garantías. Porque no hay diferencia, somos todos iguales ante la ley. Entonces hay que proveerle esas garantías. Cuando eso pasa a la población difícilmente comprenda, difícilmente se adapte a aceptar eso como algo provechoso. Eso siembra inseguridad, porque aumenta la impunidad, aumenta la soberbia y el poder de aquellos sectores. Por ejemplo, me quiero referir específicamente a la estructura del crimen organizado, pero que va desde la dirección internacional hasta la ramificación final de las pequeñas bandas de jóvenes reclutados para hacer las veces de soldados de ejecución, un sicariato en desarrollo. Entonces, esa estructura, que es poderosísima, hace un uso y provecho de esas garantías a mansalva, que la población o se asusta o la teme o se revela algún día, entendiendo que su seguridad está siendo destruida. Y el Estado se reduce porque pierde una serie de espacios claves en la percepción pública de que en realidad es el gran garante de la seguridad ciudadana y que desde el Estado vendrán todas las medidas protectivas y que se puede dormir tranquilo. Usted analiza la sociedad nuestra, está enrejada, ya de habitación a habitación. Hay un autosecuestro. La noche la ha perdido la población. Le teme enormemente, un temor, el peor, que es el difuso, el no revelable, pero que se siente enormemente. Entonces, eso ha creado un fenómeno de decepción, que yo llamo muchas veces decepción iracunda. Ya, por ejemplo, yo sé de casos que me lo vienen a contar y me lo expresan y me lo demuestran, de vecindarios que se organizan con pitos para llamarse. Si alguien pita, es que hay una emergencia, señal. Hay que acudir allá, y todo el mundo se levanta o con un arma o con un palo o algo así para ir a atender al vecino, porque entienden que el Estado no le está dando la garantía. Entonces la situación es muy compleja, muy compleja. Y yo decía, hablando sobre las legislaciones, leyendo la legislación penal y procesal penal francesa, moderna, la actual, Dios mío, esa labor del Código Procesal Penal francés duró 17 años. Desde el 81 que Mitterrand la intentó, hasta el 97. Ley por ley, capítulo por capítulo, artículo por artículo, discutiendo en el Parlamento 5 gobiernos, usando todo el material que ya estaba establecido en la tradición como intocable, más todos los ingredientes y componentes modernos. Garantías, pero esplendorosas. Yo digo, Dios mío, y esto que tenía esa sociedad brillante francesa, ¿por qué nosotros no lo hicimos una reproducción, adaptándola como siempre hemos hecho a nuestras necesidades? Hubiésemos tenido un control mejor, desde luego. Hubo muchísimas acusaciones injustas, porque no se reconoció nunca que el poder político se encargó de hacer letra muerta del procedimiento penal.
Eso es cierto. Si uno lee el Código Viejo, el antiguo, sin reforma, sin la del 58, ninguna de las reformas que se hicieron en Francia, el poder del juez de instrucción era magnífico, la cuestión de los plazos, pero no podía actuar porque terminó por ser una especie de filial de la fiscalía, que era un agente político. Pero eso era fruto de un poder político oprimente. Entonces se da el caso que las garantías llegan y se organiza todo en los regímenes más liberales que ha tenido el país, que es paradójico. Es decir, cuando no se puede imaginar, no se puede por qué suponer arbitrariedades, persecuciones, etcétera, vengan las garantías. Y había cierta nostalgia. Y yo lo hice en una conferencia en Santiago, en la Madre y Maestra. Evidentemente una especie de complejo de culpa. Porque la verdad que en los periodos duros la legislación servía de un aparato odioso para tratar de legitimar lo que era archicriminal. Porque hay un detalle, doctor, sobre eso. Los casos importantes, emblemáticos del viejo sistema, sí, muchos terminaron cuando entró el nuevo proceso. Por ejemplo, un caso emblemático, el de Orlando Martínez. Sí. Pasó 30 años en el sistema de justicia y los casos no terminaban con el código anterior, pero no por culpa del código, tal como usted señala. No, pero ahí había problemas del poder. Y quizás esos mismos problemas se mantienen en la sociedad dominicana. Oiga un ejemplo, que yo lo tomo ya lo tengo como espécimen de discusión. El juez, encargado del cumplimiento de la pena, la interpretación de aquel fallo de la droga del sur, 10 años por 10 meses. Óigame, un avión incautado, colombianos participando, heroína. Los tribunales distantes funcionaron. El de Neiva, el de Bauruco funcionó, la corte de Barahona funcionó. ¿Cuándo se complicó el asunto? Cuando ascendió a los planos que se suponía que estaría más segura la situación. A nivel de Corte Suprema. Ahí se emborronó el asunto y terminó la cuestión de la interpretación de que 10 años no son 10 años, sino 10 meses. Óigame, es un caso, sí, ha habido muchos casos de falencias graves que se vienen a sumar a la insolencia de los favorecidos por las garantías, que son para el ciudadano vitales, no hay duda. Y que eso no se puede, nadie en su sano juicio puede pensar que eso se pueda suprimir. Yo estoy, por ejemplo, usando una disposición de la Constitución nuestra, que es formidable, porque es una Constitución marco y que marca derroteros. La posibilidad de restringir beneficios procesales a los autores de crímenes de corrupción. Ella misma lo establece. Si ella que provee todas las garantías, sin embargo, en esa etnia del crimen de corrupción, dice, es posible, creo que es el ordinal quinto del artículo 147, algo así. Sí. Entonces, la idea es que hasta dónde la sociedad nuestra va a seguir entendiendo que el crimen es potente, que es peligroso, que es delicado prestar declaraciones, contribuciones cívicas. ¿Hasta dónde la acción del particular, la eliminación del fiscal del escenario en la representación social, que es una de las cosas que yo he tenido siempre? Gente que es atacada, gente que es lesionada, pero teme ejercer la acción, porque no va a tener una compañía vigorosa del Estado, de la sociedad, que incluso, independientemente de lo que él quiera o pueda hacer, si hay crimen en la acción, la sigue. Es decir, hay que ver cómo se hacen algunos ajustes. Sobre la cuestión de drogas, yo ya estoy ronco de pedir desde hace tantos años la creación de la jurisdicción especial, jueces especiales con competencia nacional para atender los casos de determinado nivel de gravedad. Un alijo
de 1000 kilos, conociéndose en Jimaní. Vamos a poner Jimaní o Dajabón, que son provincias más o menos remotas, muy queridas, pero sabemos, óigame, es una diferencia de poder y de fuerza entre la estructura imputada y la estructura que le persigue. Eso debe de ser llevado a un tipo de jurisdicción especial, con jueces bien espigados, muy protegidos en todos los sentidos, para que puedan entender y manejar ese tipo de infracción que está constituido en ataque, que incluso la propia Constitución, en el artículo 260, manda a las Fuerzas Armadas a combatir todas las acciones de la criminalidad transnacional que dañen o atenten contra, esta es la expresión más interesante, la nación y sus habitantes. Una clara alusión a la adicción, a la epidemia. Entonces, todo eso hay que llevarlo a planos. El juez común, el juez ordinario, no, espérate. Si te metiste en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, te van a juzgar tribunales especiales. Olvídate. En destreza, en protección, en competencia, en idoneidad, son superiores. No te van a conocer así por así, ¿no? Y que tú puedas atemorizar a una jurisdicción o mandarla a atemorizar. Es bien delicado el asunto. El asunto es profundo y es delicado, como usted dice, doctor. Sí, lo es. Ahora, yo creo que la participación del Ministerio Público ha sido creciente en el control de las operaciones de la policía como policía judicial. Y te voy a decir, en la población, la percepción que hay sobre los crímenes brutal. La policía lo descubre, la justicia lo descarga. Óyeme. Son aspectos... Pero que se lo plantean a uno. ¿Y para qué la policía? Ellos lo descubren todo. ¿Y para qué? Sí. Óigame. Hay una percepción. De todas maneras, doctor, son temas que requieren no solo un solo programa, sino de varios programas. Eso de seminario. Vamos a hacer una breve pausa para continuar dialogando con el doctor Marino Vinicio Castillo. Interesantísimo, doctor, todos estos aspectos que son, además de palpitante actualidad, porque la sociedad, obviamente, sobreescogida ante la embestida del crimen, que es multicausal. Siempre lo hemos dicho, las razones de la delincuencia refieren a múltiples causas. Y yo diría, y siempre lo decía, doctor... Tenga cuidado con refugiarse mucho en la tesis marxista de que la pobreza es la que genera el crimen. No. Sabemos que hay está siendo desterrada. Sí, claro. hay una Ahora sucede que la riqueza es más archicriminal que la pobreza. Pero estamos claros que una de esas causas tiene que ver con la exclusión social. Es con causa, sí. Sí, la exclusión social. Ese es el famoso paralelogramo de las fuerzas de que hablaba Nicéforo. Determinar cuándo las cuestiones ambientales y las condiciones de vida, etcétera, y cuándo intervienen las condiciones personales, genéticas, hereditarias. Sí. Interesante. Es interesante. Pero por eso es que es multicausal el fenómeno de la delincuencia. Sí, lo es. Y fíjese que el fenómeno de la delincuencia, que no ha sido eliminado en ninguna sociedad, ni incluyendo las sociedades más avanzadas. Tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos. No, es un azote. Es un azote mundial. Es un azote mundial. Eso está claro. Y está asociada a muchísimas causas. Yo, por ejemplo... Y le debo decir, la tendencia en Europa especialmente es hacia el endurecimiento.
Oiga que se lo digo. Ese magistrado Ruiz Gallardón, ministro actualmente, Sí. está trabajando en la nueva normativa penal y ya veo las cosas que están apareciendo. Sí. El ministro de Justicia de España. El Sí, actual sí, sí, ministro de sí, Justicia. brillante. Bueno, que fue fiscal. Sí. Fue fiscal. Él fue alcalde. Sí, fue de Madrid. alcalde. Sí, alcalde, pero Sí, primero fue fiscal. Sí, sí, es muy brillante. Porque tengo varios amigos que son Él fiscales. estuvo en España. aquí. Sí. En una oportunidad que el presidente Fernández hizo una reunión de esa de expresidentes y vino alguien, Sanguinetti, de Uruguay. Y ese hombre dio una explicación sobre los fondos de cohesión, cómo España había tenido la ventaja para alcanzar el auge que tenía entonces. Estoy hablando de cuando el presidente Fernández terminó el primer periodo. Óigame, ¿ustedes creen que hizo una premonición de esto que está pasando? El día que esos fondos de cohesión se dispersaran hacia nuevos miembros de la Unión Europea y que se disminuyeran las dificultades que traerían. Increíble. Sí, no, el tipo es brillante. Es brillante. Gallardón. Tuvimos la oportunidad, incluso Ramón me acompañó en una ocasión en que compartimos con él allá en España. Es una persona brillante y lo que le digo, él viene de la escuela del Ministerio Público porque él fue fiscal primero antes de ser alcalde. Pero ciertamente, doctor, el fenómeno de la criminalidad, que ya se puede considerar como todos los fenómenos, un fenómeno global que no es exclusivo de República Dominicana y que es multicausal. Yo hablaba de la exclusión social, la falta de educación, los niveles de educación de una sociedad, la falta de oportunidades, son de una u otra manera determinantes. Pero, por ejemplo... Y la influencia de las estructuras transnacionales perfecto, que reclutan eso. Excelente. Por ejemplo, son caldos de cultivo. Son caldos de cultivo para captarlos. Yo siempre he dicho, y en eso creo que ahí usted y yo coincidimos, que, por ejemplo, el narcotráfico es el centro del universo criminal en estos momentos, sobre todo en sociedades como la nuestra. Es difícil, es el sol alrededor del cual giran las demás actividades criminales. Obviamente que eso requiere de respuestas inteligentes. La abeja reina. Sí, requiere de respuestas inteligentes, doctor, que no solamente se circunscriben, desde mi punto de vista, a una respuesta de carácter punitivo, sino que requieren de otro tipo de respuesta de manera concomitante para de una u otra manera desarticular esas redes mafiosas criminales. Y obviamente los instrumentos, dependiendo del uso y además de la eficacia con que los operadores, como vuelvo a los operadores del sistema de justicia, llámese Ministerio Público, jueces y policía, de acuerdo a la eficacia con que esos operadores y además los niveles de coordinación que existan entre ellos, entonces en esa misma medida seremos exitosos frente a esas diferentes modalidades de crimen, tanto organizado como transnacional. El tema es fascinante y yo sé que desde el punto de vista jurídico se nos llevaría varias conferencias analizarlo, dilucidarlo. Y obviamente usted será un invitado permanente a este espacio principalmente. Muy amable, muy amable. Muchas gracias. Hay que recomendar, yo creo, en ese punto un artículo recientemente publicado en la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas del doctor Castillo, donde aborda todos estos aspectos también del llamado derecho penal del enemigo. Sí, porque un catedrático de Sevilla, Polaino Ors, brillante, fue alumno de Jacob, pero la obra que él publicó es brillantísima, hablando de que lo malo del derecho penal del enemigo es el nombre, porque lo han satanizado en base al nombre, pero hace demostraciones interesantísimas de cómo hay determinadas infracciones que colocan al sujeto en una posición contra la sociedad, delicadísima, que ya no se puede ver como un ente normal, un ente común, es decir, poderlo asimilar a las costumbres y a las conductas de la ciudadanía. El Código Procesal Penal lo llamaban antes el Código del Ciudadano y el Código Penal lo llamaban antes el Código del Delincuente.
La carta magna del delincuente. Ahora el asunto se está invirtiendo. El procesal penal ha pasado a ser en gran modo muy placentero para el delincuente, que se ha refugiado en el estatuto de garantías de toda la general honestidad de la sociedad, que tiene trastornos penales, pero no de la entidad de los otros. Y ellos insisten mucho en las etnias. Pero lo cómico es encontrarse con versiones, por ejemplo, como esta. Cómico, ¿no? Lo chocante. Alemania, a raíz del ataque del 11 de septiembre, en el 2006, aprobó una ley ordenando a la autoridad, permitiendo que la autoridad ordenara el derribamiento de cualquier avión comercial secuestrado una vez comprobaran que se estaba dirigiendo a centros poblacionales, con los pasajeros dentro. 3 años duró, el Tribunal Constitucional finalmente la derribó, pero indica que el Parlamento alemán estuvo sensibilizado con el problema del terrorismo. Eran los ataques del 1. Sí. Es decir, la obra es brillante, es interesantísima, es bueno leerla, porque él hace un uso, dice, si Jacob le hubiera puesto otro nombre, como yo pienso, como el Código Prerevolucionario de Cuba, el Código de Defensa Social, sí, que era el más avanzado del mundo en el momento en que irrumpió la revolución. Tenía previsiones formidables, pero es interesante, hay que debatir esas cosas. Yo pienso que se deben de suscitar debates. Por cierto, tuvimos la oportunidad, doctor, de compartir con uno de los contradictores de Jacob. Sí, ¿no? Sí, el profesor Klaus Rothschild. Sí. Él tiene nos lamentamos de que usted no nos acompañara en ese momento, porque le dijimos... Seguido lo sitúan en el nazismo. Sí, nos lamentamos con el profesor Rothschild de que usted no nos acompañara, sí, porque le dijimos, en República Dominicana hay un seguidor de la doctrina del profesor Jacob. Yo creo eso, los crímenes de lesa humanidad. Si a mí se me sorprende con Amtrak, con sustancias químicas en capacidad de producir daños masivos, yo no puedo ni debo ser juzgado en los términos ordinarios del ciudadano común y corriente. Yo significo un peligro especial para mi sociedad. La naturaleza de la dedicación criminal tiene que influir en el tipo de procedimiento y juzgamiento a aplicar. Esa es la técnica. Bueno, interesantísimo, doctor. La verdad que... Con una ventaja que tenemos, ahí vuelvo a Jiménez de Azúa, la vida nos está dando razón. Fíjate, en Estados Unidos, 2 pailas, 2 ollas de presión han desquiciado a la sociedad americana. Así es. Pero eso iba a ser seguido del tren Toronto-New York. Es decir, no, lo que está ocurriendo no es sencillo. Sí, eso no es para términos de avenencia y de trata. No. Hay problemas serios. Es muy serio. Doctor, interesantísimo. Yo creo que para nosotros hoy ha sido un día de lujo al contar con su presencia aquí, principalmente. Lamentando que el amigo Tony no haya tenido oportunidad de venir. Así es, lamentamos mucho. Ya veremos en una de las entregas. Es una de las entregas y además usted va a ser un habitual aquí. Bueno, principalmente porque la verdad que quedaron pendientes muchos temas. Lo agradezco. El tema de la reforma policial, que yo creo que debemos abordarlo. Donde usted me ganó fue en la cuestión penitenciaria, ahí yo reconozco. Usted me ganó. Eso es parte, doctor, eso es parte porque ese es el eslabón final. Sí, fíjese que el sistema de justicia penal solamente se ve como policía, jueces y fiscales. Se olvida de la parte penitenciaria, se olvida, es el eslabón perdido del sistema de justicia penal. Y hay que ponerle atención porque hay que trabajar en la reinserción de primer orden. Correcto. Muy buena. Y en el rescate del individuo, que muchos son rescatables y se ha demostrado que puede ser. Doctor, agradecidísimo el doctor Ramón Núñez, el doctor Tony Delgado y un servidor de que usted nos haya honrado con su presencia aquí en Principalmente. Principalmente ha tenido hoy un programa verdaderamente espléndido. Hemos
tenido como invitado al profesor Marino Vinicio Castillo, sin lugar a dudas, uno de los juristas dominicanos más profundos y en lo que a la materia penal se refiere, a quien yo siempre he considerado el más fascinante penalista de todos los tiempos en la República Dominicana. Hemos evaluado con él hoy el momento actual en que se encuentra la práctica de la profesión en el aspecto penal, una evaluación de las experiencias que la República Dominicana ha tenido a partir del año 2004, en que nuestro Código de Instrucción Criminal o de Procedimiento Criminal fue objeto de un cambio absolutamente radical, en que se abrogó la normativa vigente hasta ese momento y que estaba totalmente influida por la tradición francesa, y la República Dominicana adoptó a partir de ese momento el sistema acusatorio adversarial, producto de las influencias de una parte de Europa, de Alemania, y de la manera en que se adoptó esta doctrina en América Latina. Ya es tiempo, y así lo han entendido nuestros legisladores, de que nuestro país se adentre en una profunda reflexión en torno a cuáles han sido las luces y sombras de este código. Con el profesor Castillo esta noche hemos puesto el dedo en la llaga, hemos visto cuáles son los puntos que merecen realmente un análisis. En este momento solo nos queda pensar, o mejor dicho, suscribir la firme esperanza de que nuestros legisladores van a entender de que el Código Procesal Penal nuestro requiere de cambios urgentes. La experiencia ha sido positiva, pero evidentemente el Código Procesal Penal está sirviendo para patrocinar en muchas ocasiones una verdadera impunidad. Esperemos pues que los debates en torno a esta reforma se inicien y principalmente estará en la trinchera expresando sus posiciones en torno a la misma.